Bien, chicos. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de colecciones, ¿no? Y pregunto, eh, ¿para qué usarían las colecciones? ¿Por qué no manejarse con arreglos directamente? Porque los arreglos son dinámicos. Al revés, Claro, los arreglos tienen un punto finito, las Todas las colecciones se colecciones. pueden ir agregando. claro, son estáticos, exactamente, tienen un tamaño finito, ¿sí? Son inmutables, porque una vez que creas el arreglo, en tiempo de ejecución no se pueden modificar, ¿sí? Esa es una gran contra. Y después toda la lógica que yo quiera implementar para meter los elementos o sacar los elementos, o sea, toda la lógica que necesite la tengo que escribir, ¿sí? Si yo necesito que en el arreglo los datos se ordenen de cierta manera, que en el arreglo hacer búsquedas por algún dato determinado, o insertar datos en el arreglo, toda esa lógica la tengo que escribir, incluso el comportamiento de cómo quiero que se inserten los elementos, ¿sí? Si quiero que se inserten en algún orden o que se chequeen duplicados, todo eso lo tengo que hacer. ¿Tá? Entonces, si yo necesito justamente guardar datos, si necesito justamente guardar datos, pero teniendo en cuenta algunas consideraciones, por ejemplo, que no se repitan o que se guarden automáticamente en algún orden determinado, para no inventar la pólvora, digo, ya uso algo que ya existe, que ya lo pensaron, que es todo el framework de colecciones, exactamente, ¿sí? Con sus ventajas, ¿no? Que son dinámicas, que mutan, ¿sí? Yo en tiempo de ejecución puedo cambiarles el tamaño tranquilamente. Y la otra cuestión es que las colecciones guardan solamente objetos, ¿sí? No puedo guardar tipos primitivos. Entonces, ¿qué tengo para poder guardar tipos primitivos? Las clases, que los atosigo con eso siempre. Rapper. Las clases wrapper, exactamente, ¿sí? Es decir, que si ustedes necesitan guardar algún tipo primitivo, como por ejemplo un booleano, como por ejemplo un char, como por ejemplo un entero, ¿sí? O algún dato numérico cualquiera, tienen una clase wrapper por cada uno de esos primitivos, ¿no? Entonces, solucionado el problema de los primitivos. Ahora bien, hay una interfaz que es madre de todas las colecciones, o por lo menos de una gran familia. ¿Cómo se llama esa interfaz? Collection. Collection, exactamente. Hay una interfaz, que su nombre está en singular, ¿no? Que es Collection, que es la madre de una gran familia de interfaces. ¿Cuáles son las interfaces que extienden de Collection? Esas grandes familias que tenemos. List. Bien. Set. Y Set. set. Uh-huh. Y map. No, ese otro lado. No es hija de Collection. Ese map está por otro lado, está por acá. Esa es madre de otra familia. ¿Sí? Q. Exactamente. Q o cola. Perfecto. De las cuales, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar puntualmente con estas colecciones, list y set, ¿no? Estas son interfaces, ¿sí? Interfaces que heredan, que extienden de una interfaz más grande que es collection. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué propone la familia list? ¿Cuál es la semántica de un list? Array list. Esas serían las implementaciones, ¿no? Pero ¿qué propone un list? ¿Cuándo usarían un list? Cuando se puede repetir lo que tengo que guardar. Bien, entonces, las lists permiten repetidos, permiten elementos repetidos. ¿Qué otras características tienen los lists? ¿Mm? Cuando yo guardo los elementos, ¿qué pasa cuando los Ordenado. recupero? Exactamente, ¿sí? Son ordenadas. Ordenadas se refiere al orden de inserción, ¿no? Es decir, yo recupero los elementos en el orden en el que los metí, ¿sí? Es como si fuese un arreglo, ¿ok?
Es como si fuese un arreglo. ¿Y cuáles son, perdón, las implementaciones más comunes de list? Hay 3 implementaciones de list. Esa es una flecha, no es un cuadrado. El array list. El Bien. linked list. Eco. Una es array list, que es un list puro, digamos, ¿no? Si yo creo un array list, tiene todas las características de un list. Meto los elementos, ¿sí? Meto los elementos y los recupero en el orden en el que los puse, ¿no? Perfecto. Y lo parecido al array list, que tiene todos sus métodos sincronizados, vector, exactamente, Carlos Daniel. Vector. Un vector es lo mismo, ¿sí? Los objetos de tipo vector es lo mismo que un array list, nada más que tiene todos sus métodos sincronizados para trabajar en ambientes concurrentes, ¿no? En ambientes donde manejo hilos. Genial. Y la otra, como ustedes bien dijeron, es un linked list. ¿Sí? Vamos a poner acá. Linked list, que tiene algo de list y también tiene algo de queue, ¿no? Es decir, es una lista doblemente enlazada, en donde hay un índice, ¿está? Entonces, es fácil, es rápido recuperar elementos, es un poco lerdo cuando inserto, porque tiene que crear el índice ese cada vez que yo los agrego, pero bueno, también tiene métodos de queue, de una cola, para que yo pueda extraer de esa lista el primer elemento o el último elemento, en fin. Perfecto, esas son las implementaciones o las clases que más usamos de list. ¿Y qué propone el set? ¿Qué es el set? Que es un conjunto. Hash set. Sí, esas son las implementaciones que propone, ¿no? Que tiene. Exactamente. La idea, la semántica de un set es justamente elementos no repetidos. ¿Tá? Elementos no repetidos. Exactamente. Elementos no repetidos. Bien. ¿Y qué otra cosa? En términos generales, cuando meto los elementos, no garantiza el orden exactamente, no ordenado. O por lo menos, no ordenados no en el orden que los pongo. O sea, yo recupero los elementos en términos generales. En un set meto elementos y cuando los recupero, no necesariamente los recupero en el orden que los puse. ¿Sí? No necesariamente los recupero en el orden que los puse. Ahora bien, si ustedes se fijan, hay, como bien me dijeron ustedes, distintas implementaciones o clases que implementan esta interfaz, ¿no? La implementación que es un set puro, digamos, ¿cómo se llamaba? Perdón. Hash set, exactamente. Un hash set, ¿sí? Es un set puro. Es decir, los elementos que yo meta en un hash set, ¿sí? No se recuperan en el orden que los pongo. Y la pregunta es la siguiente. Esos objetos que yo meta en un set, para que el set sepa que no se tienen que repetir. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, meto personas, meto autos, meto datos de tipo string, ¿qué tiene que tener sobrescrita la clase de esos objetos para que un set sepa que no se tienen que repetir? Sí, por un lado tienen el hash. Exactamente. Es decir, que ustedes tienen que tener cuidado para que el set sepa, digamos que los elementos que meto no estén repetidos, para que él se dé cuenta, ¿sí? Los objetos que meto, las clases de los objetos que meto tienen que sobreescribir, escribir los métodos. Equals, y si sobrescribo el equals, ¿qué también tengo que sobreescribir? ¿Mm? El hash code, exactamente. El hash code.
Exactamente. O sea que para que se dé cuenta, un set, perdón, de que los elementos no estén repetidos, es que sobrescriban las clases de esos objetos que voy a meter en esas colecciones, que sobrescriban los métodos equals y hashcode. Perfecto. Yo sé que hay que hacerlo, pero no lo sé implementar, no lo sé hacer bien. Si voy al código, me cuesta hacer eso. Bueno, ahí vamos. Ahora van a ver después un ejemplo en la implementación que tienen que hacer para que les caiga la ficha. ¿Sí? En términos generales, Carlos, cuando vos tenés que sobreescribir, ¿qué tenés que tener en cuenta? Cuando hablo de sobreescritura, a ver, ¿qué es la sobreescritura? Con tus Y palabras. sería como sobreescribir, poner un código de un código que ya está. ¿Y que ya Por está en ejemplo, dónde? y en la clase padre vendría a ser. Eso. O sea que hablo de sobreescritura cuando estoy en un ambiente de herencia, ¿no? Cuando en una Claro. clase hija, como vos bien decís, vuelvo a escribir el método que tengo ya en la clase padre, que heredé del padre, ¿ok? Que heredé de la clase padre. Bien, ¿y qué tengo que tener en cuenta para sobreescribirlo? ¿Sí? Supongamos que yo digo, mira, en la clase padre, ¿sí? En la clase padre, ¿cuál es la clase padre de todas las clases? ¿Cuál es el padre de todas las clases? O la Object. madre. Object, ¿sí? Entonces, supongamos que yo digo no, existe. En Object yo tengo un método que es public, perdón, devuelve un booleano, se llama equals, y recibe un object, ¿sí? Así. En Object tengo un método que es el método equals, ¿no? Entonces, yo creo mi clase auto, por ejemplo, y quiero sobreescribir el método equals en auto para determinar que dos autos son iguales si tienen la misma patente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para sobreescribir el método? ¿Cuáles eran las pautas de la sobreescritura? Con respecto al modificador de acceso, ¿sí? Yo estoy acá en una clase auto y voy a sobreescribir el método equals. ¿Qué tengo que tener en cuenta, por ejemplo, con respecto al modificador de acceso? Y hay que ir al Podrías, comparator ahí, ¿o no? Primero. no, escuchen la pregunta. Pero- Este método está en la clase object, ¿no? Y yo ahora estoy, acá para ubicarlos mejor, en la clase auto, ¿sí? Y quiero sobreescribir el método. Ustedes me dijeron que sobreescribir significa escribir el método como Over. lo tengo en el padre, ¿no? Pero hay cosas que puedo variar y otras no, ¿sí? Por ejemplo, yo en auto, ¿podría ponerle al modificador de acceso privado? ¿Sí? ¿Podría ser privado? Público. ¿Podría, ¿Tiene que ser sí o sí público o podría ser privado, protegido o nada en el hijo, digamos, cuando sobrescribo? ¿Qué Y si sabíamos? no pone nada, por defecto es público. ¿O no? No. Si no pongo nada, tiene Ah, una visibilidad que es dentro del paquete nada más. ¿Sí? ¿Cuáles son los modificadores de acceso? Díganmelos del más permisivo al menos permisivo, del más visible al menos visible. public, ¿Sí? protect, ¿Sí? Public. Default. private. Protected. El default, que no pongo nada. Si no pongo nada, ese es el default, ¿no? Y después el otro privado, exactamente. Private. Bien. Entonces, ahí tenemos los modificadores de acuerdo al grado de visibilidad, ¿no? Entonces, cuando sobrescribo, tengo que tener en cuenta esto, chicos. Si en la clase padre el método es público, en el hijo no puede ser más restrictivo, ¿sí? Es decir, si en el padre el método es público, en el hijo tiene que ser público, sí o sí, ¿sí? Más visible podría ser en el hijo, pero más restrictivo no, ¿ok? Yo acá no le podría poner protected, ¿sí? Porque es más restrictivo que público. Entonces, si en el padre es público, acá tiene que ser público, ¿sí? Con el tipo de retorno, ¿qué sucede con el tipo de retorno? ¿Cómo tiene que ser? Booleana. Igual. Igual, exactamente. Salvo que, ¿cuál es la excepción? A ver.
Supongamos, miren, vamos a probar esto. Supongamos que en la clase object tengo un método que se llama algo, ¿sí? Es protegido, retorna un object y recibe un entero, ¿sí? Entonces, si lo quiero sobreescribir, el modificador de acceso, ¿qué podría ser? Protect o public. Bien, perfecto. O sea que yo podría poner el mismo o más visible, ¿no? Perfecto. El tipo de retorno. Fíjense que acá retorna una referencia, un objeto. Cuando retornaba un objeto, ¿qué podía retornar el hijo? Un objeto de cualquier tipo, o sea, una clase de cualquier tipo. Podría retornar el mismo objeto, ¿sí? O podría retornar un hijo. Bueno, como retorno un object acá, podría retornar cualquier cosa, ¿no? Acá podría retornar un auto, si quisiera, ¿sí? ¿Cómo se llama ese tipo de retorno, ¿sí? Que en el hijo puede ser un hijo de lo que retorna el padre? Tipo de retorno covariante, ¿sí? Entonces, eso solamente se da con los objetos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yendo al ejemplo de ustedes, si, del trabajo práctico 2, si tuviese un método que devuelve un vehículo, ¿no? Acá podría retornar este método, el método algo podría retornar o un vehículo o un hijo de vehículo, un auto, un camión o una camioneta, ¿se entiende? Ahora, si retorna cualquier otra cosa, o sea, si retorna un primitivo, ¿sí? Tiene que devolver lo mismo, ¿ok? No puede devolver otra cosa. Entonces, poniendo el ojo nuevamente en el método equals, como devuelve un primitivo que es boolean, acá no me queda otra que devolver lo mismo, ¿sí? Si no estaría mal, no sería una sobreescritura. ¿Se entiende? Y luego, todo lo demás tiene que ser lo mismo, ¿sí? Sí o sí. El nombre y el tipo de dato que recibe por parámetro y el orden en el que lo recibe tiene que ser exactamente igual, ¿sí? Se llama la firma. La firma tiene que ser la misma, ¿sí? Entonces acá tendría que ser equals, recibir un object, ¿sí? Y bueno, después implementar de la forma que yo quiera. Pero puntualmente, para sobreescribir, ustedes tienen que tener en cuenta esas consideraciones, ¿sí? Que el modificador de acceso no sea más restrictivo que en el padre, que el tipo de retorno sea el mismo si en el padre retorna un primitivo, y después la firma, la misma. El nombre y el tipo y orden de los argumentos, el mismo. ¿Se entiende? Después vemos cómo sobreescribiría acá el equals en un auto para decir que dos autos son iguales, ¿sí? Pero lo primero que tengo que tener en cuenta es eso. ¿Cómo lo tengo que escribir? ¿Sí? Eso es muy, pero muy importante. ¿Y en dónde tengo eso? Lo tengo tanto en la documentación como en las diapositivas que les pasamos, ¿ok? Bien, entonces, volviendo a nuestra colección set, en donde en términos generales, un set es un conjunto de elementos no repetidos y desordenados, ¿sí? Puse cualquier cosa, repetidos y desordenados. El hash set es la implementación pura del set, digamos. Es todo eso que propone set, ¿sí? Pero resulta que puede suceder que ustedes digan, che, pero yo quiero que chequee que no haya repetidos, ¿sí? Que siga con lo mismo. Pero quiero al recuperarlos en el orden en que los puse. ¿Qué implementación tiene set, ¿sí? Para que no permita duplicados, pero se comporte como una lista? ¿Mm? A ver, te veo el chat. No, no es ese, Adrián. El otro. Exactamente. El linker, perdón, hash set, ¿sí? Un linker hash set es lo mismo que un set, que un hash set, ¿sí? Tiene que chequea de que no haya duplicados, solo que como es un linker, es decir, es una lista doblemente enlazada, ¿ok? Los elementos que yo pongo, cuando los recupero en el orden que los puse, porque hay un índice, ¿sí? Esta implementación crea un índice adicional con el orden que los fui poniendo a los elementos, ¿sí?
Exactamente. Bien. Ahora, resulta que puede suceder que ustedes digan, sí, yo quiero lo mismo, quiero que no se repitan, pero quiero, al recuperarlos en un orden natural. Es decir, si meto números, ordenados de menor a mayor, por ejemplo. Si meto palabras, ordenadas lexicográficamente. ¿Cuál es esa implementación? Ahora sí, Adrián. Bien. Triset, ¿sí? Ahí está. Esa implementación permite que cuando meta los elementos, ¿sí? Que cuando meta los elementos, los recupere en el orden que los puse. Pero tengo que tener ojo con algo. ¿Qué tiene que suceder con las clases de los objetos que yo meta en un triset? Para que el triset sepa en qué orden los tiene que ir metiendo. ¿Qué tiene que suceder con esos objetos? ¿Mm? Lo dijeron hoy, pero no era para el cassette o el link del cassette. ¿Qué tienen que tener esas clases? Que meto, cuyos objetos voy a meter dentro de un triset con la intención de que aparezcan ordenados de alguna manera. Claro. Tienen que implementar comparable, ¿sí? Tienen que implementar comparable, exactamente. Y si implemento comparable, me va a obligar a sobreescribir el método compare to, ¿no? Exactamente. Entonces, si yo voy a meter elementos en un triset, las clases de esos objetos que yo vaya a meter en un triset, si son autos, si son personas, tienen que implementar la interfaz comparable. ¿Estamos? Es importantísimo eso. Perfecto. Bien. ¿Y qué pasa con los mapas? ¿Cómo se guardan los datos en un mapa? ¿Cómo se lo conoce a los mapas también? ¿Con qué nombre? Una clave y un Clave y valor. valor. Bien. Se guardan exactamente como pares ordenados, en donde el primer dato es la clave y el segundo dato es el valor asociado a esa clave, ¿no? Es decir, que sería como una especie de diccionario, ¿no? Es un diccionario, exactamente. Es un diccionario. Ahora, cuando yo meto los datos en un mapa, tanto la clave como el valor son ¿qué? Son objetos, ¿sí? Tanto la clave como el valor son objetos, ¿sí? Y si la clave, el objeto que meto como clave, ¿por qué le llamamos clave? ¿Qué consecuencia tiene en un mapa la clave? ¿Qué evita la clave? Que se Que se repita. repitan, no es Que única. se repitan, ¿sí? Es decir, que sea única. Entonces, quiere decir que si tanto la clave como el valor son objetos, la clase de los objetos que yo meta como clave tienen que tener sobrescrito qué método, para que sepan de que no se repitan. Lo mismo que sucede en un set, ¿sí? Tanto la clave, tanto el equals como el hashcode, ¿ok? Ahora bien, vieron que también ustedes pueden optar porque la clave, para que cuando recuperen los elementos, ustedes los recuperan en base a la clave, ¿no? ¿Sí? ¿Qué implementaciones tienen, para no confundirlos, de map? A ver, ¿qué implementaciones tienen de map? Que también son 3, creo. Una es, Hashmap, Factor map. uno es Link. hashmap, ¿sí? Trimap Exactamente. y linked map, creo. Hashmap, ¿qué más me dijeron? Perdón. Trimap Trimaps. Trimap, vamos a poner por acá. y linked map, ¿no? Y linked hashmap, creo que es la otra. No importa, si no me fijo. Ahí está. Bien. Ahora, pregunto. ¿Qué pasa con el trimap? ¿Qué sucede con el trimap?
Claro, se ordena por las claves, ¿sí? Es decir, que vieron que cuando ustedes meten elementos en un mapa, para recorrerlo o para recuperar los elementos, lo hacen en base a las claves, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si ustedes usan un hash map, las claves van a estar desordenadas, porque van a estar ordenadas por su código hash, y es muy raro que ustedes sepan qué hash tiene cada clave, ¿sí? Entonces, si ustedes meten los elementos, ¿sí? No van a estar repetidos, pero cuando los recuperan, el orden no es precisamente en el que los pusieron. El linked, ¿sí? Los van a recuperar en el orden que los pusieron. ¿Y el trimap? ¿En qué orden los recupera? ¿En el orden? No. Depende. Si yo meto, por ejemplo, números como claves, puede que me las ordene del más chico al más grande. Si meto palabras como claves, que me las ordene de la A a la Z, por ejemplo. Si meto autos, que me los ordene por patente, ¿sí? Es un orden natural, decimos, ¿sí? En un trimap, las claves tienen un orden natural, igual que en un triset es un orden natural. En el trimap, las claves en un orden natural, ¿sí? Y para que tengan un orden natural las claves, ¿sí? Los objetos que meta como clave, ¿qué tienen que implementar? Lo mismo que dijimos para los trisets, ¿sí? Si yo meto, por ejemplo, autos como clave, yo digo, un auto es una clave, entonces quiere decir que la clase auto tiene que implementar comparable para determinar cuándo dos autos son iguales, cuándo la patente de un auto es más grande que la otra, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Y si tiene varios atributos el auto? Bueno, vos tenés que determinar Lo pones vos. claro, por eso como lo vas a sobreescribir vos de antemano decís, bueno, mira, a mí me interesaría, no me interesa recuperarlos en un orden de menor a mayor de patentes, por ejemplo. Me interesa en ordenarlos por año de fabricación, ¿sí? O por marca, ¿sí? Entonces vos, cuando implementes la interfaz comparable, le decís el tipo de ordenamiento que querés. Ponés vos la lógica del tipo de ordenamiento que vos querés, ¿sí? Fíjate que ustedes, acá estamos hablando en términos generales, ¿sí? En un alto nivel de abstracción. Yo les digo, bueno, si vas a meter autos como clave en un mapa, tenés que implementar en la clase auto comparable, ¿sí? Y si quisieras que aparezcan ordenados por patente, y bueno, vas a hacer esa implementación. Pero decimos, ¿qué hacer? Te estamos diciendo qué es lo que queremos, pero no te estamos diciendo cómo, ¿sí? Ya ahí el cómo lo van a probar ahora ustedes en el código, en lo que vayan a hacer después, ¿sí? Para repasar lo que estuvieron viendo en la primera parte de EG, ¿sí? Todo lo que estuvieron viendo en EG. Bien. Bueno, ¿cuál es la propuesta acá? La propuesta es la siguiente. Ahí. Bueno, entonces, tenemos nuestro directorio telefónico que tiene, claro, eligieron una implementación de map porque a los datos los tienen que guardar como clave valor, ¿cierto? La clave, ¿sí? ¿Cuál es la clave del mapa tuyo? El ¿Cuál va a directorio, ser la clave? el teléfono. El teléfono. ¿Pero ustedes tienen una clase de teléfono? Sí, esa era la duda que teníamos, por la cual lo llamábamos, para ver Está si le bien. poníamos directamente el teléfono, el número de teléfono como atributo al cliente, o si teníamos alguna ventaja haciendo una clase teléfono. Si Y en en este realidad, caso, fíjate que si yo necesitara más datos del teléfono, por ejemplo, a qué empresa pertenece, el código de área, por ejemplo, ¿sí? claro. O más información del número de teléfono, podría tener una clase de teléfono. Si no, directamente lo puedo manejar como un dato, ¿como qué dato? Claro, porque es más fácil, está más a flor de piel, digamos, para buscarlo después al número, si estaría como atributo, al número de teléfono. Está bien, por eso, pero si no tuviese una clase de teléfono, a ver, ustedes dicen, yo le voy a hacer una clase de teléfono, ¿está mal? Está perfecto. No, ¿sí? por eso.
Está perfecto. Yo creía que está bien de las dos formas, creíamos, Está pero bien. por ahí esperábamos que usted nos pudiera decir si tuviéramos alguna ventaja al hacer una clase o simplemente dejarlo como atributo. La La duda ventaja que que tendrías es que si el día de mañana vos necesitas más detalles del teléfono, por Las ejemplo, a qué agregamos. empresa pertenece y todo eso, basta con que agregues cosas en tu clase de teléfono y ya está. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, ustedes que tienen la clase de teléfono la dejan así. Los que no Una hicieron duda la que clase de tenía, teléfono, no hay problema. ¿Estamos? profe, la ¿Sí? duda que yo tenía no era con el teléfono, es con la ciudad. Bueno, ahí vamos por parte. Vamos por parte. Entonces, por ahora ellos dicen, mira, yo tengo un teléfono y tendría el número de teléfono, ¿sí? Algo que les observé también a los otros chicos es que por ahí con un tipo entero común, ¿sí? Un int, les va a quedar corto para poder guardar el número de teléfono. ¿De qué tipo podría ser si van a guardar un Long. entero más grande? Claro, un long, ¿sí? Podría ser un long. Perfecto. Bien. Obviamente que después el constructor y los getter y setter, ¿cierto? De teléfono. Claro, claro. Sí, sí, lo que Dejamos pasa ahí. es que nos fuimos en debate y no ultimamos los detalles. Bien. Ahora, el mapa, ¿sí? Ustedes dijeron ahí arriba, vieron que pusieron un mapa, ¿no? Ujú. No hagan nada todavía. Lo que voy a escribir lo van a ver en un ratito. Acá. Nos vamos a decidir por una implementación de mapa. Creo que había visto ahí un Sí, hash map, hashmap. ¿sí? Sí, el hashmap. Entonces, sí, la clave sería teléfono, Sí, ¿sí? Teléfono, porque tienen la clase teléfono. claro. Y el valor asociado, que sería El cliente. el cliente. Miren, esto que voy a decirles ahora, y este sería nuestro registro de datos, ¿sí? Podría ser, mira, ahí Pato, ahí lo ves ahora, no sé si se alcanza a distinguir. ¿Sí? No sé si acá te deja ponerlo al tipo, ¿sí? Si te deja usar los corchetes acodados, no sé. Y ahí poner, ya que estás en el baile, a ver si te deja escribir registro ahí, que el nombre del atributo es registro. Eso, a ver, un clic afuera si te deja. No te deja. Bueno, entonces ponele hashmap, registro y listo. Vos sabés que después cuando lo implementes en código, lo vas a hacer de esta forma. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Sí, Pablo. Pablo, fíjate que acá lo que escribí en la pizarra, que es la clave teléfono y el valor asociado al cliente. Claro, ¿Sí? así nosotros lo pensamos. ¿Está bien? Sí, Pero sí, pasa está bien. que, claro, pasa que en la herramienta que está usando para diagramar Patricia no le deja modificar tanto, ¿sí? Está limitada con la herramienta. ¿Sí? No, nosotros, por ejemplo, lo de teléfono y la clave lo pensamos, pero tampoco lo pudimos agregar porque no nos dejaba acá, digamos, la herramienta del UML, digamos. Tal cual, Pero está así, digamos. tal cual. Eso, después cuando lo implementen, que esté, ¿sí? Eso que esté. Bien. Había algo que quería aclararles. ¿Lo de la ciudad? No. Bien, antes de la ciudad. Bueno, acá se te fue un atributo más, Patricia. Ahí ese clic derecho y eliminalo, así no te hace drama. Bien, acá los chicos dijeron que, esto les quería decir. Los nombres de las clases, ¿sí? El estándar es que estén en singular, ¿sí? Sí. El estándar es que estén en singular. Entonces, tengo ese pequeño toque, cambiarle el nombre a cliente que se llame cliente singular. Ahí está. Bien, perfecto. Entonces, ellos dicen, yo tengo un cliente tiene DNI, nombre, apellido y una ciudad, y pensaron en una clase de ciudad. Saca la parte de la ciudad porque es una clase, bien. Entonces, hay una relación de asociación ahí, ¿no? Cliente tiene ciudad, perfecto. O sea, ujú. ¿Sí? Tranquilamente podría ir una ciudad. Si pensaron en ciudad como un string, si pensaron en ciudad como un string, También puede ser. también puede ser, ¿sí? ¿Es ciudad lo que pide el enunciado o pide qué pide? Un cliente tiene nombre, apellido, ciudad y dirección. Entonces, ahí sería, yo le llamaría, me parece a mí, que en lugar de ciudad, a la clase, yo le pondría domicilio, ¿sí? Que la clase es más representativa, me parece, domicilio. Entonces, un domicilio, ¿qué tiene? Tiene el nombre de la ciudad y le pondría calle y altura, ya que estás.
¿sí? Le agregaría, en lugar de dirección, calle. Ya que estás detallando, en lugar de dirección, calle y el otro altura, exactamente. Sí, señora. Perfecto. Ya que estamos en el baile. Bien. Entonces, el cliente tiene un DNI, un nombre, un apellido y un domicilio o una dirección, podés decir. Una dirección que es de tipo domicilio. Entonces, el domicilio tiene la ciudad donde vive, la calle y la altura. Bien. ¿Sí? Después, bueno, ahí la flechita de la asociación, sí señora, de cliente a ciudad, ¿no? A domicilio, perdón. Dirección se llama el campo. El nombre del campo, ves que dice file name, ¿qué nombre le pusiste al campo? Dirección. Acá arriba, mirá. ¿Estoy encerrando un circulito? Bueno, claro. El cliente tiene un domicilio y el nombre del campo acá, en lugar de tiene, le podés poner dirección para que tenga el mismo nombre, es lo mismo. ¿Sí? Bien. Lo mismo te va a quedar con la asociación entre directorio telefónico y teléfono. ¿Sí? No estoy mirando el chat. Es que estamos seguros si dejar otra clase. Ah, es viejo. Bien. Ahora lo mismo con directorio telefónico y teléfono, ¿no? Es un tiene. Es una asociación. Así como hiciste cliente con domicilio, directorio telefónico con teléfono. Claro. Ah, bueno, está bien. Está bien, está bien. Bueno, ¿está? Después eso lo modificás, Patricia. Después lo modificas. Todo lo que diga de acá en más lo modifican después. ¿Sí? Así no te comprometo. Bien, el directorio telefónico tiene la posibilidad de permitirme agregar un cliente. Para poder agregar un cliente, ¿sí? Recibe el cliente y el teléfono. ¿Sí? Perfecto. ¿Y por qué te devuelve un teléfono? ¿En qué caso te devuelve el teléfono? Cuando busca los apellidos. No, ahí en el agregar cliente. ¿Por qué? En lugar de ser void, por ejemplo, o un booleano, pensaron en devolver un teléfono. En el agregar cliente. Sí. ¿Sí? No, creo que lo escribimos así No, nomás. hoy ¿no? lo íbamos a hacer. Los Ah, dos. Sí, lo hicieron a las apuradas, me están Sí, diciendo. sí, fue a las Sí. corridas. Ah, ¿y por qué no se lo toman con seriedad a esto? No, Estoy gastando. Mire, estábamos perdidos como hermanos. está Por bien. eso Bueno, miren, ya que dejaron teléfono, yo lo dejaría. ¿Sí? ¿Se acuerdan en los maps cuando ustedes agregaban un dato que estaba duplicado? Algo Sí. importante, chicos, que miren la complejidad de ustedes. Como ustedes crearon la clase teléfono, antes que me olvide, ¿sí? Van a tener que, para que el mapa pueda saber si hay dos teléfonos duplicados, van a tener que redefinir, van a tener que sobreescribir en teléfono el equals, ¿sí? Y el hashcode. ¿Estamos? Esos métodos, antes que me olvide. En teléfono van a tener que redefinir esos dos métodos, ¿sí? Después lo agregan, lo agregan. ¿Se entiende? Porque si ustedes crean una clase teléfono y el teléfono va a ser la clave en ese mapa, ¿sí? En ese mapa es la clave, No va sí a o poder sí, buscarlo. exactamente. Claro. Por eso van a tener que, o sea, no va a contemplar, no va a tener en cuenta si están repetidos o no, Claro. ¿sí? ¿Estamos? Lo vas a implementar incorrectamente. Bueno, entonces, si yo meto un teléfono, si yo agrego un cliente, es decir, con su respectivo teléfono, ¿se acuerdan que cuando ustedes, ¿qué método tiene un mapa para agregar datos? ¿Qué método tiene un mapa para que puedan agregar datos? ¿Cómo se llama el método? Put. Put. Bien, y el método put de un mapa, ¿qué devuelve? Ingresa los dos valores, Sí, la llave y el valor. bien. Yo, por ejemplo, creo un mapa, ¿no? Sí. Creo un mapa. Sí. Y pongo, ¿qué devuelve el método map? El método put. ¿Lo tienen ahí a mano? ¿Han probado eso?
El método Sí. put, yo uso Devuelve el un método, objeto. por ejemplo, claro, pero usted me dice para agregarlo al mapa. Por ejemplo, si mi mapa se llamaría registro, yo tendría que poner registro put y entre paréntesis debería ir el cliente. La clave, Y la clave primero. la clave primero y después el cliente. Y ahí Bien. termina eso. Sí, hijo, pero mira, a ver, ¿quién está hablando? Adrián, Créate un hash map ahí. Un hash map. La H de hash en mayúscula porque es una clase. Si no, no lo vamos a parametrizar para que sea de objetos. Hash map, espacio, lista. Ahí está, no lo vamos a parametrizar, es para probar algo. ¿Qué pasa? Importala, ahí en la lamparita amarilla, hacerle un clic acá a la izquierda, mira, en la línea 23, que te aparece la lamparita, eso. Decirle que importe, eco. Ahí está. Entonces, hashmap, espacio, lo vamos a usar sin parametrizar. Lista, igual a new hashmap. Ahí, no es la mejor forma de implementarlo, pero es para mostrarles algo. Hashmap. Eco. Abre y cierro paréntesis. Bien, punto y comas. Vamos abajo. Fíjese, si Carlos en la línea siguiente pone lista punto, va a ver el método put. Escribile put. Y mira, y espera un segundito. Fíjate, el método put recibe la clave, el valor y devuelve un objeto. ¿Sí? ¿Qué objeto devuelve? ¿Qué dice ahí la teoría? ¿Qué dice ahí el... ¿Sí? ¿Verdadero? No. No devuelve un booleano, devuelve un objeto. ¿Qué devuelve? Un mapa dice que si contiene la clave, si es verdad que existe la clave, dice retorna true, pero no retorna true, retorna un objeto. A ver más abajo si tiene más explicación. Parámetros, más abajo. Ahí más Más abajo dice abajo. retorno, por lo que leo. sí, Más Vuelta más abajo. Ahí, retornos. Es decir, que si yo agrego un objeto, ¿sí? Si yo agrego un dato al mapa, y la clave que pongo no existe, no fue agregada, devuelve ¿qué? Null, devuelven uno. ¿no? Y Sí. si me devuelve algo, lo que me devuelve, el objeto que me devuelve es la clave. ¿Sí? Mira, para que lo veas ahora de otra forma. Supongamos, ahí en la línea 26, que tu mapa va a recibir como clave un entero y como valor un string. Ahí en la línea 26, parametrizarlo ahora y decir, mira, mi mapa va a recibir como clave un entero. Tiene que ser el wrapper, no podés usar el primitivo. Integer. Eco. Bien, y como clave, como valor, perdón, un string. École. Mira ahora cómo cambia abajo cuando haces lista.put. Lista.p y fíjate, mira. ¿Ves que te devuelve? Ah, mira, no devuelve la clave, devuelve el valor. ¿Sí? Devuelve el valor asociado. Mira, probemos lo siguiente. Encerremos esto en un print line. ¿Sí? Borra esa línea y pone, por ejemplo, print line. O sea, south, para que haga el system out, print line. Bien, borrarle la comilla y ahí decir, bueno, voy a agregar lista punto put y le vas a poner el 1
1, la clave es 1. Y el valor asociado es la palabra hola. Entre comillas, hola. Entre comillas, porque es una string. Bien. Perfecto. Agrega otro abajo con la clave 2. Eso, copiar y pegar 2 veces más a eso. Bien. Entonces, con la clave 2, la palabra puede ser la misma palabra. Los valores se pueden repetir. Daniel, hola. Ahí está. Y deja ahora, con la clave 1, vamos a repetir la clave. Dejale la clave 1. Y poner la palabra chau. Fíjate en esto. Cuando agreguemos el primer dato, la clave no existe. ¿Sí? Vamos a ver qué nos devuelve el método put. Cuando agreguemos el segundo dato, la clave tampoco existe. Vamos a ver qué nos devuelve el método put. Cuando agreguemos el tercer dato, la clave existe. Vamos a ver qué nos devuelve en ese caso, cuando ponemos algo repetido. A ver, Shift F6, ejecútalo ahí. Fíjate, que cuando pones datos, ¿sí?, con claves que no existen, devuelve null. Y si te devuelve algo que no es nulo, es porque lo que estás tratando de agregar existe ya. ¿Sí? Ya existe esa clave. ¿Se entiende? Mirá, hace una línea más abajo de ese system y a ver qué nos quedó. Mirá, hace un print line, un south de lista. Mostrar la lista completa. Lista. A ver, paréntesis. Ejecútalo. Fíjate, mirá lo que hizo. Devolvió. Te agregó los 2 primeros elementos, ¿sí? Cuando agregó el tercero, se dio cuenta que la clave existía. Por eso te devolvió hola. ¿Sí? ¿Pero qué te devolvió? No te devolvió lo que metiste. No, como Te devolvió que lo que tenía. Sobreescribió el último. Sí, exactamente. O sea que, volviendo al UML de recién, de ustedes, eso también van a tener que tener ojo ahí cuando agreguen, ¿sí? Porque tienen que tener en cuenta de que el enunciado les dice agregar cliente que permite el registro de clientes con su respectivo número de teléfono, siendo el número de teléfono la clave del mismo, ¿no? Sí. Sí. Sí, Pato. Bien, gracias, Carlos, ¿eh? No, está perfecto, pero yo quería que ellos vieran, o sea, ¿está mal que devuelvan un teléfono? No, está perfecto. No estoy loco, lo vuelvo a repetir porque no había grabado. Pero quería que vieran para qué me serviría esto. Si yo mando un teléfono y un cliente, y lo que me devuelve acá, yo podría acá devolver, ¿sí?, poner una lógica para que me devuelva el mismo teléfono. ¿Sí? Si me devuelve el mismo teléfono, decir, bueno, ese cliente ya existe, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está? O de lo contrario, decir, no, que sea void y que acá adentro se encargue la lógica de primero ver si no existe el teléfono, ¿sí?, y si no existe, agregarlo. ¿Para qué? Para que no me suceda lo que mostró recién Carlos, que yo, si meto un teléfono duplicado, yo creciendo que lo agregué bien, lo que hice fue borrar algo que ya existía. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces le pregunto al grupo 10, ¿lo dejan con que devuelva un teléfono para ustedes de afuera saber si está duplicado o no? ¿O van a devolver un booleano o lo devuelven void? ¿Qué deciden? Y tenemos que consensuar entre los tres de nuevo. Yo particularmente tal vez lo devolvería void nomás. Yo tal vez... Bueno, pónganle void, Sí. pónganle void. Ahí está. ¿Por qué me tomo este atrevimiento? Bueno, porque ustedes me dijeron, no, lo pensamos bien. Bueno, vamos a poner void por ahora. Bueno, ahora, el otro método, buscar cliente. ¿Qué dice el enunciado? El método buscar cliente, ¿sí?, recibe por parámetro el número de teléfono y retorna el cliente asociado al mismo. ¿Sí? Entonces, lo que recibe por parámetro es el número de teléfono. ¿Pero Sí. qué tiene que devolver? El cliente. Y ahí podría devolver un cliente, sí. Entonces ahí tiene que devolver
en lugar de un teléfono, un cliente. Un Yo le cliente. paso el teléfono y él me devuelve el cliente. Bien. El otro método, buscar Ese- teléfono, dice, en base a un apellido, nos devuelve una lista con los números de teléfono asociados a dicho cliente. El buscar Tendría que ser cliente, un boy porque por ahí son varios clientes. pero dice que devuelve, no dice que muestra. En- ¿Sí? Entonces, el buscar cliente, ¿qué tiene que recibir por parámetro? El teléfono. No. Ahí, ¿voy a dejar de compartir acá? No. El, el buscar teléfono en todo caso. El buscar cliente. ¿Clientes duplicados? Está bien. Entonces, acá en el caso del buscar teléfono, dice que recibe un apellido y devuelve una lista de teléfonos. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que en una lista permitiría duplicados. La pregunta es, en el mapa que ustedes tienen, ¿tendrían teléfonos duplicados? No, porque ¿Sí es la o no? clave. No, porque es la clave, exactamente. No habría riesgo de devolverlas en un list, ¿sí? Porque los teléfonos no se duplican, ya que en mi mapa los teléfonos son la clave. Sí, señor, perfecto. Ahora, fíjense el otro método. El otro método, el buscar clientes, dice que en base a una ciudad, que pasemos una ciudad, ¿sí? Me pide el nombre de la ciudad. Acá se les va a hacer más complejo a los chicos del grupo 10, ¿sí? Acá la ciudad que le va a pasar, le pide la ciudad, no pide un domicilio, ¿sí? Podrían hacerlo ustedes que pasando un domicilio, también podría ser. Bueno, pasando una ciudad, me tiene que devolver los clientes que vivan en esa ciudad, ¿sí? La pregunta es, ¿podría tener clientes duplicados en mi mapa? Sí, totalmente. Exactamente, podría haber clientes duplicados, ¿sí? Porque podría tener varios Pérez, varios López, ¿estamos? Que son distintos entre sí o son el mismo, porque yo podría tener, ¿sí? Supongamos que quiero decir que López tiene 2 teléfonos. Bueno, un teléfono para ese López y otro teléfono distinto para el mismo López, ¿sí? Eso sí puede haber clientes duplicados. Lo que no se van a duplicar son las claves, que son los teléfonos, ¿sí? Bien. Entonces, sí, sí, Pato, pero el mapa no chequea si los valores están duplicados. ¿Sí? Chequea solamente las claves. Entonces, él va a chequear en el mapa que no pongas que los teléfonos no están repetidos de alguna manera, pero los clientes pueden duplicarse. Entonces acá corro riesgo de que si bien me dice una lista, pero quizás me dice una lista hablando en general, diciendo quiero un listado, un conjunto de elementos, ¿sí? Si yo devuelvo una lista que no está mal, corro el riesgo de que haya clientes duplicados acá, porque la release... Entonces, ¿qué sería lo más adecuado acá para asegurarme yo de que no estén repetidos los clientes cuando los devuelva? ¿Devolver un hash map? No. Eso, Lucas. Devolver un set, ¿sí? Podría acá decirle que devuelva un set. Entonces yo me aseguro que los clientes que me devuelvan no estén repetidos. Pero para que eso suceda, ¿qué tendría que suceder con la clase cliente? ¿Mm? Para que solo se dé cuenta si hay 2 clientes iguales en el set ese. Armar Eso. Sobreescribir, ¿sí? El equals, como dice Maxi, y el hashcode, ¿sí? Tendría que sobreescribir en cliente también el equal y el hashcode, solamente el equal y el hashcode, ¿sí? No comparable porque no lo voy a usar, no necesito en algún orden. Podría en lugar del equal y hashcode en un comparable y acá devolverlo en lugar de un hash set, devolverlo en un triset, ¿sí? ¿Estamos? Eso podría ser, lo deciden ustedes. ¿Estamos? Bien. Y después tienen, perdón, el método borrar cliente, ¿no? Que recibe un teléfono y eliminaría por dentro el cliente que tiene ese teléfono,
como el teléfono es la clave, directamente yo puedo decirle a ese registro que voy a remover el elemento que tenga esta clave, que es el teléfono. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí el grupo 2, perdón, porque ellos me mostraron primero todo esto, y ahora que estamos haciendo un análisis un poco más fino, se me ocurre esto, ¿no? En el buscar clientes, que dada la ciudad me devuelva a los clientes, que los clientes podrían estar repetidos, entonces por ahí lo más conveniente es que usen alguna implementación de set, no sé, un hash set, ¿sí? O un triset, ustedes lo deciden, ¿sí? Ustedes lo deciden. Bien. Bueno, ahora. Disculpe, pregunta, ¿por qué el cliente puede estar repetido? Si el cliente es único, más allá que tenga 2 números de teléfono en diferentes ciudades. Porque, Bueno, claro. Por A el ver. key, está bien. ¿Sí? Lo que va a chequear el mapa, ¿sí? Es que como la clave es, si la clave fuera el cliente, ¿sí? No habría clientes repetidos. Pero como la clave es el teléfono, ¿sí? Y te dice que cada cliente tiene un único teléfono. Un cliente tiene un solo teléfono. A ver, ustedes tienen el conjunto de los teléfonos y acá el conjunto de los clientes, ¿sí? ¿Qué puede haber? ¿Qué va a existir cuando carguen todo? Yo podría tener acá un cliente, estos son los clientes, estos son los teléfonos. Yo podría tener un cliente con distintos teléfonos, ¿sí? Un mismo cliente con distintos teléfonos. Lo que no va a suceder es que tenga un mismo teléfono para 2 clientes diferentes. Eso no voy a poder registrarlo, ¿se entiende? Como Porque pasa no en voy a la poder realidad, repetir digamos. los teléfonos acá. ¿Mm? Por eso el buscar teléfono retorna el conjunto, por ejemplo, por eso el buscar teléfono. ¿Dónde está el buscar teléfono? Claro, el buscar teléfono, pasando el apellido, si bien podría tener, Pato, si bien yo podría tener varios López, pero que sean clientes diferentes, un López Juan, un López Pedro, o 2 López Pedros, pero que sean clientes diferentes, ¿sí? Puede existir, ¿sí? Ahora, si son los 2 López Pedros que tienen el mismo DNI y todo, son los mismos clientes y sí podrían estar duplicados, ¿sí? Exacto. O sea que sí, por eso el buscar teléfono, cuando recibe el apellido, devuelve una lista de teléfonos. Exactamente, porque puedo tener... Pero con ese criterio, en el buscar clientes, ¿no deberíamos dejar, aunque estén duplicados, que salgan los duplicados? Porque pueden ser 2 Juan Per que viven en la misma ciudad. Sí, entonces podríamos dejarlo. Me gustó la idea. ¿Sí? Podría dejarlos. A ver, pará. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque si son 2 Juan Pérez que viven en la misma ciudad, me estoy refiriendo a clientes distintos, tienen el DNI distinto. ¿Sí? Son 2 clientes distintos. Sí. ¿Sí? Fíjate que cada cliente tiene DNI, nombre, apellido, ciudad y dirección. Está bien. Ajá. La comparación la voy a avanzar después en el DNI. Claro. Si yo Está tengo bien. 2 Juan Pérez, pero tienen DNI distintos, está bien, son 2 Juan Pérez distintos. Pero si tengo 2 Juan Pérez con el mismo DNI, es el mismo Juan Pérez, evidentemente. ¿Sí? Por eso es que sí tendría que ser un set. ¿Sí? Seguimos con eso firme. ¿Estamos? Bien. Igual me parece que se arregla, profe, con que digamos, la lista no sea el key y el número de teléfono, sino, por ejemplo, el No. DNI y el nombre, alguna comparación de esa, o el sexo y el DNI, que son únicos. No, te pide en el registro telefónico que se guarde el teléfono y por un teléfono el cliente asociado. En el enunciado Claro, está bien. te pide justamente que guardes de esa forma. Exactamente. Te pide de esa forma. Bien. ¿Algún grupo hizo algo diferente? Acá los chicos del grupo 10 hicieron la clase cliente, la clase teléfono y la clase ciudad. Genial. ¿Sí?
Vimos que también tranquilamente podrían tener solamente la clase cliente, que también tendrían que sobreescribir el equal y el hashcode, ¿sí? Para después el método buscar cliente, cuando devuelva en un set, no me los repita en esa lista, pero el teléfono lo guardan como un long directamente, ¿sí? A la clave. ¿Alguien usó alguna clase más de esas? A ver, ¿qué dice el enunciado? El chat. El borrar cliente, le pasás el teléfono, que es único, y va a encontrar el cliente que tiene ese teléfono. En realidad vos borrás ese teléfono con el cliente que tenía. ¿Sí? Ahora, bien, exactamente. Después, el main, ¿sí? En el main, esto también es otra clase que modelaron, implementan, con que pongan en el main, que implementan solamente, perdón, que usan, ¿sí? Que usan el directorio telefónico o la guía, no sé qué nombre le pusieron, ¿sí? Con que, pero no me deja borrar los dibujos, con que hayan puesto que el main usa el directorio telefónico y no todos los demás, está bien, para mí está bien, ¿sí? ¿Estamos? No les voy a exigir que hagan una dependencia con todo, porque es una maraña de flechas que ponen. Sí. Tengo una consulta, profe. ¿Es necesario los Al set? revés, al revés. Perdón, ¿es necesario? Si son necesarios los set en la clase cliente, creo que está Sí. abajo de esa. Sí. ¿Por qué son Porque- necesarios? ¿Por qué? Porque vos creas el cliente, ¿sí? Supongamos que tu aplicación empezó y seteaste un cliente con cierto nombre, apellido, dirección, DNI, ¿estamos? Y de pronto te diste cuenta que, uy, me equivoqué, puse López con S y era López con Z. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Crear otro cliente. ¿Sí? Y si vos querés a ese mismo cliente cambiarle en ejecución, ¿no? Cuando está creado el objeto y está en memoria, y a ese cliente le querés cambiar alguno de los datos, necesita los sets. ¿Se entiende? Bueno, sí, no pensé en la posibilidad del error en realidad, pero claro, porque si no es como medio difícil dejar la posibilidad que se pueda modificar y pueda haber un error nada más. Pero bueno, obviamente. Es que, a ver, imagínate, por ejemplo, en Facebook, ¿sí? Viste que vos ponés un comentario, por ejemplo, y de pronto decís, uy, se me fue la mano. Viste que te da un tiempito para que lo puedas editar, ¿sí? Sí, Entonces, cuando vos ves el comentario, hay un get de la clase comentario que te está mostrando el texto del comentario. Cuando vos haces el doble clic, se abre, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera, el edit text para que vos escribas, y cuando le decís guardar nuevamente, estás usando el set de ese objeto comentario que te setea el texto que tiene adentro. ¿Se entiende? sí. ¿Ah? O sea que siempre vas a necesitar en algún momento. Ahora, mira esto. ¿Sería prudente poner en directorio telefónico un set para el registro? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Vieron que acá en el directorio telefónico a nadie se le ocurrió hacer un set de registro. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si pongo un set de registro? Alguien de afuera podría modificarlo. Alguien de afuera, claro, alguien de afuera me podría pasar un registro completo, ya con datos, ¿sí? ¿Estamos? Así, tranquilamente. Y es como que tendría de gusto, ¿cuál reemplazaría el set, digamos, de registro, de alguna manera, digamos? ¿Cuál es el que me va a permitir setearle los datos? El constructor. El constructor. No. Fíjense que el constructor acá no va a recibir tampoco un registro de afuera, porque la idea es que no me pasen el registro de afuera. Yo quiero un registro vacío, ¿y cómo lo voy a ir llenando ese registro? Claro, Maximiliano, con el agregar cliente, ¿sí? La clase directorio telefónico, el constructor que tiene es vacío, ¿sí? No recibe nada desde afuera. Ustedes a ese directorio, a ese registro, a ese mapa, lo van a llenar a través del agregar cliente, ¿sí? ¿Y cómo van a consultar los datos que hay ahí? ¿A través de qué? Y De con los el otros métodos. buscar cliente o buscar teléfono. Exactamente, buscar cliente, ¿sí?
Y lo van a setear también en base al borrar cliente. Ahí pueden cambiar el estado. Y no puedo hacer otra cosa. ¿Se entiende? Vieron que no siempre cuando tengo una clase con atributos, tengo que ponerle los get y set a todos, a todos sus atributos. ¿Sí? Tengo que ver cuándo y por qué. Generalmente, estas clases, que son clases entidades, que son clases bobas, como cliente, por ejemplo, que es lo único que está es para representar un dato, es así, generalmente tienen los get y set de todos sus atributos. Ojo cómo definen los get y los sets. ¿Sí? Ojo. Bien. Para que no quede ahí en el aire. Por ejemplo, el set de DNI es void, es set DNI y recibe por parámetro un nuevo DNI. ¿Sí? Long DNI. Y el get tiene un retorno. Devuelve un long, se llama get DNI y no recibe nada por parámetro. Eso para que tengan en cuenta. ¿Sí? Que cuando los hagan, por más que los hagan a las apuradas, o sea, el get está perfecto. El set, los set son los que ahí ¿estamos? Otra cosa, sé que es engorroso hacer todos los get y set, por ahí con que hagan 1 o 2, ¿sí? O como hace Pato, que pone get and sets, y bueno, entonces están perdonados. No hay forma de errarle ahí. Claro, entonces, está bien. Por ahora, en estos primeros pasos, están perdonados. Esto. ¿Alguien hizo distinto el agregar cliente con un retorno distinto que no sea void? O sea, en lugar de void, que retorne algo. Mauro, bien. O sea que, perfecto. El grupo 5 decidió que devuelva un booleano, ¿no? Para saber desde afuera si se pudo agregar. Exactamente. Bien, o sea que devuelve un booleano para saber desde afuera si se puede agregar o no. Exactamente. Estamos como los locos. ¿Salió bien o vamos de vuelta? No. Por querer borrar, toqué el botón de pausa. Bien, perfecto. Y el borrar cliente, ¿todos lo hicieron así void o alguien lo hizo de otra forma? También lo hicimos con boolean. Con boolean. Perfecto. Bien. Ahora, los que no lo hicieron con un retorno y lo dejaron con void, lo dejan así. ¿Sí? Después, cuando lo usemos desde afuera, vamos a ver cómo lo usamos. ¿Estamos? Y si hay que modificarlo, después lo modifican. Pero una vez que se pongan a trabajar con eso, ahí va a empezar a caer toda la ficha. ¿Sí? Vieron que este trabajo práctico pide que más adelante armen las vistas. ¿Sí? Pero antes de hacer eso, lo que vamos a hacer es implementar esto en código y probarlo en el main. ¿Sí? Vamos en el main a crearnos un directorio telefónico, vamos a probar a agregar 2 o 3 teléfonos, después a buscar, ¿sí? Vamos a probarlo en el main. Una vez que nos aseguramos de que funcionan estos componentes, le vamos a crear la interfaz gráfica, ¿sí? La idea es que mañana empecemos con la interfaz gráfica. Bien, entonces tenemos acá la clase cliente, en primera instancia, con sus atributos, ¿sí? DNI, nombre, ciudad y dirección, perfecto. El constructor, ojo Mauro, después acá el constructor, porque va a recibir los parámetros y no va a hacer nada con esos parámetros. Después Sí, lo sí, quedó... Está bien. Yo digo nomás. Tiene los get y los set, perfecto, y después quedaría la implementación, la sobrescritura del equal y el hash code. Perfecto. Vamos al directorio. En el directorio tiene el hash map, perfecto, el teléfono y el cliente. Fíjense que el teléfono lo manejan como string ellos, ¿sí? También, no se nos ocurrió. Y algo importante, el constructor del directorio, Mauro. No está. No olvidamos. No, está bien. Podría tranquilamente no estar. Seguramente no. A ver. Va a ¿Puede estar ser el constructor por defecto? Sí, lo habíamos pensado, está bien, pero lo habíamos pensado directamente con el agregar cliente, porque ya le pasamos el teléfono y el cliente, Está bien, construirlo pero desde afuera. Fíjate que la variable atributo directorio no está inicializada.
Te falta el Sí. new de HashMap. Porque Sí, sí, sí. cuando usen de afuera el agregar cliente, te va a dar nulo. Solamente, no lo pongas en el constructor, agregale ahí directamente en la línea 9, new, Claro. HashMap, ¿sí? El Lo new. que Sí, así instancialo ya ahí. queda inicializado. Sí, perfecto. Es, exactamente, tal cual. El agregar cliente, fíjense ellos lo que hicieron. El agregar cliente, ¿sí? El agregar cliente recibe un teléfono y recibe un cliente, ¿sí? Y directamente lo que hace es, che, retorname lo que agregues, cuando lo que agregues, retorname lo que genere el método put, decime si lo que genera el método put es igual a null, ¿sí? Entonces él agrega en el directorio el teléfono y el cliente, ¿sí? Desde afuera, yo sé, me va a devolver true, ¿en qué caso? En el Cuando caso lo que agregue pueda bien. agregar. En que, claro, que lo agregó con éxito, ¿no? Y si me devuelve algo que no es null, ¿qué significó? Y significa que o lo reemplazó. Que lo reemplazó, ¿sí? ¿Estamos? Claro. Entonces, que es buena esa, ustedes, pero basta que le avisen al usuario, ha reemplazado el teléfono, ¿sí? Ha reemplazado el cliente, ha asignado el teléfono a otro cliente, ¿sí? Si me devuelve true, podría avisarlo desde afuera. Perfecto. Bien. Y luego el buscar cliente, lo que hace es, dado el teléfono, está bien, recorre por las claves, se fija si existe una clave con ese valor, ¿sí? Si el teléfono es igual si el teléfono que me pasan es igual a la clave, lo retornan. Y si no lo encuentra, retorna null. Podrían haber sintetizado todo esto en una sola línea. A ver si alguien se da cuenta. No lo corrijan ustedes, déjenlo así y comenten después lo nuevo, para que les quede a ustedes también como ejemplo. A ver si alguien se da cuenta de el buscar cliente, recibe un Contain teléfono. key. Contain key. Mira, probá, Mauro, pone directorio acá adentro, qué sé yo, después de la línea 15, eso, ahí te borro todo lo que rayé, perdón. Ahí, para probar algo, ahí directorio punto, ¿qué es el teléfono de nuestro directorio? La llave. Ok. Claro, la clave. Fíjense que acá Carlos decía, podría usar el context key, ¿sí? Le paso la clave, o sea, le paso el teléfono, pero él no me va a devolver el cliente. ¿Me va a devolver qué cosa? True. Claro, me va a decir si existe o no existe, ¿sí? Sí. ¿No habrá algún método que pasándole la clave me devuelva el cliente asociado? ¿No hay un Sí, get? el contain value y el contain key están los dos. Claro. Pero acá, fíjate que como el teléfono es la clave, fíjate que tiene el método get, que lo estaba mostrando recién. ¿Ves? El método get, fíjate, vos le pasás el teléfono y ya te devuelve el cliente. ¿Sí? Ah, Entonces, bien, bien. vos de afuera, si hace por dentro el método get hace lo que vos hiciste por acá. ¿Sí? Ajá. Y ahí le ¿Estamos? pones return directamente. Exactamente. Podría hacerlo de esa forma. Dejala comentada esa línea para que te quede a vos que lo podrías haber hecho de otra forma, pero dejá el código que vos hiciste, ¿sí? Y total después lo prueban. Bien, ellos hicieron otros métodos más, pero ustedes los completan ustedes, ¿sí? Los completan ustedes. Entonces, la idea es, si mañana en algún momento ustedes pueden seguir avanzando antes de clase, genial, ¿sí? Se pueden repartir entre ustedes, che, mirá, vos haces tal método, yo hago tal método. Si pueden avanzar, mejor. Entonces, mañana chequeamos todo, el código de todos, y probamos y ya empezamos con las vistas. ¿Les parece?